candidatos que registran más altos porcentajes de aprobación, que son Claudia Sheinbaum, Alejandra Barrales y Miquel Arriola. Los 3 representantes de estas 3 campañas están en esta mesa esta mañana y les aprecio mucho que estén aquí. Estela Damián, buenos días y bienvenida. Hola Carmen, buenos días. Gracias. Me da mucho gusto estar contigo. Gracias por estar aquí de la campaña de Sheinbaum. Raúl Flores de la campaña de Barrales. Buenos días, Raúl. Buenos días, Carmen. Gracias por estar aquí. Y Fernando Zárate del equipo de Miquel Arriola. Gracias por estar aquí. Un placer, Carmen. A los 3, gracias por estar aquí. Y bueno, ya sé que la pregunta obvia, obligada, ya se la hicieron 20 veces, ¿quién ganó el debate? Cada quien tendrá su propia interpretación, pero empezamos, Fernando, si te parece. ¿Quién ganó el debate según tu punto de vista en términos de la valoración que se puede hacer? Yo no quisiera ser, digamos, obvio, ¿no? La pregunta es obvia, como todas, ¿no? Pero bueno. Pero sobre todo, para empezar a hablar, yo creo que tiene un subtexto y un contenido importante la pregunta, porque yo arrancaría por analizar quién perdió. ¿Por qué arrancaría a analizar por quién perdió? Porque es muy triste para mí que una candidata que se dice ser la puntera con base en unas encuestas, se haya conducido ayer con la soberbia y la arrogancia de una absoluta triunfadora, cuando estamos en una competencia, y lo digo con nombre y apellido, Claudia Sheinbaum destaca por la soberbia y la arrogancia con la que se manejó ayer, hasta risas falsas, negando 2 temas muy importantes: el tema de seguridad en Tlalpan, y número 2, la corrupción, porque le echa la culpa a Alejandra Barrales y al PRD como si ella nunca hubiera sido gobierno. Fueron 20 años en los que compartieron gobierno, a partir de 2015 se separaron, y eso no lo quiso asumir. A mí me parece que es la gran perdedora, no solo por el mensaje que manda a la ciudadanía, sino por la falta de autocrítica y la falta de capacidad que tuvo para analizar la situación de la ciudad. Ahora bien, ¿qué es lo que yo creo? Pues que el debate se dividió en 2. Los candidatos pequeños que realmente, cumplieron con una cuota de tiempo, pero que en contenido, con excepción de algunos tintes, me sorprendieron absolutamente. ¿Quién te sorprendió más? Lorena Osornio me parece que tenía grandes lagunas de contenido y grandes lagunas incluso gramaticales. Y eso, y lingüística y de transmisión de mensaje. Quien me sorprendió positivamente fue Purificación Carpinteiro, que da 2-3 tintes importantes. Vaya, tiene una capacidad probada. Pero también Marco Rascón, que estuviera aventándose y dedicándole casi todo su tiempo a Miquel Arriola, pues ahí deja muy claro que Miquel está absolutamente posicionado, y yo sí creo que es una propuesta muy seria y muy válida. Creo que Miquel Arriola gana el debate, pero lo gana por lo siguiente: porque hay una necesidad de alternancia en la Ciudad de México, y esa necesidad y ese ambiente de hartazgo que hoy lo estaba capitalizando hasta hoy, porque hay un parteaguas. Claudia Sheinbaum, con esas actitudes, me parece que va a ser una competencia bien cerrada, y que hoy nada está cantado, y que creo que vamos adelante con muchas ideas bien importantes y ambiciosas. Raúl Flores, ¿qué dices de la campaña de Barrales? Pues mira, yo lo que te puedo decir es que la única que mostró verdaderamente una visión autocrítica fue Alejandra, la única que pudo efectivamente hacer una visión que tuviera este ingrediente, que ya lo menciona Fernando, es un ingrediente que por lo menos llama la atención en el caso de la candidata de Morena, pues que nada, ni el más mínimo asoma de autocrítica en esta fantasía que han construido respecto de un hombre infalible. Aquí también se expresa. También decirte pues que en el caso de Barrales es la única que plantea proyectos a 30 años, o sea, que tiene una perspectiva importante de futuro, una perspectiva para encarar un gobierno, la única que se alía a la sociedad civil en materia de seguridad, por ejemplo, la única que atiende el tema de movilidad pues con cifras asequibles, cifras que pueden ser reales, que pueden ser medibles. Creo que ahora en el postdebate nos vamos a encontrar pues con todo este análisis en el cual vamos a contrastar quién dijo un disparate, quién dijo una verdaderamente una volada, como se dice en términos de propuesta. Lo dijo, pues según yo, pues quien dice, por ejemplo, que puede construir 100 kilómetros de metro, si no tiene, de verdad, no hay ningún indicador económico. Miquel Arriola, dice 100 kilómetros de metro, dice Claudia Sheinbaum 50 kilómetros de metro. Bueno, si no es un mercado, o sea, y además alguien que no construyó un solo metro de metro, como es la propia Claudia Sheinbaum, y que sí le dieron todo el espacio a construir más espacio para los automóviles. Aquí pasa enfrente de donde estamos un segundo piso, ¿no?, que es de cuota, pero también miente Claudia Sheinbaum cuando dice que el segundo piso otro es gratuito. Yo le preguntaría a la gente,
1.500 millones de pesos estaban presupuestados originalmente. Terminó costando 6,000 millones de pesos el segundo piso que construyó Claudia Sheinbaum. ¿Es gratuito? ¿Lo pagaron estrictamente los que andan en carro? No, lo pagamos todos. Los que andamos en bicicleta, los que andamos en el metro, los que andamos en el metrobús, pagamos ese segundo piso del cual se van a gloria hoy esta señora del culto al auto. ¿Qué le respondes, Estela Damián? ¿Cómo viste tú el debate de ayer? Mira, primero me da mucho gusto poder compartir el micrófono aquí en tu espacio, decirles a mis compañeros que entendemos que, bueno, no agrade, no guste que se señale incluso por encuestas que sí, quien gana el debate ayer es Claudia, y me parece que es evidente. ¿Qué encuesta viste? Vimos Massive Caller y a ella la da como ganadora. Entonces, pero quiero decirte que ¿por qué la da como ganadora? Y esa es la parte que ayer insistió Claudia en el debate. Ella regresa insistentemente a la propuesta, una propuesta de un proyecto que no son ocurrencias, que no son asuntos que están buscando solamente los electores a partir del caos, del conflicto y de la corrupción en la que hoy se encuentra sumida la ciudad. Me parece que si nosotros miramos el contexto nacional y el contexto de la Ciudad de México, tenemos una respuesta evidente. El gobierno federal lleno de fracasos, el gobierno de la ciudad inundado de corrupción, en un caos, en un conflicto, en una inseguridad, y esto te lleva necesariamente como capitalino a observar quiénes fueron los mejores que han gobernado en este espacio. Y ahí es donde tú encuentras a dos personas, encuentras a Andrés Manuel López Obrador y encuentras a Claudia Sheinbaum. Y entonces, y también te encuentras tú el resultado de por qué las encuestas hoy los dan como ganadores, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México. Pero también podríamos hablar aquí de las propuestas, podríamos hablar, por ejemplo, del asunto que tiene que ver con retomar la seguridad desde el ámbito central, con que la jefa de gobierno sea la que presida las reuniones, con que este ejercicio en donde se ha entregado a las inmobiliarias de la ciudad, yo incluso a título de broma he señalado que es el Frente Amplio Inmobiliario en la ciudad, pues porque hemos visto lo que han hecho, el caos, el conflicto, pero sobre todo la entrega a las inmobiliarias en la ciudad. Y así podríamos ir repasando e ir observando la necesidad que tienen los candidatos de buscar atracción hacia los electores que no tienen, que en estos momentos no tienen, y que en estos momentos, pues Claudia, por mucho, es una candidata que va arriba en las encuestas, tanto en el debate como en la preferencia para gobernar la ciudad. En el análisis de este debate de los candidatos a la jefatura de gobierno de la capital del país, Estela, Raúl, Fernando, según tú, Fernando, ¿cuáles fueron los mejores momentos del debate? ¿En qué momentos, con qué temas, con qué asuntos encontraste que el debate tuvo su mejor momento? Ahora, si me das oportunidad, nada más tocaría un tema. Toda la premisa de Estela Damián se basó en una encuesta de Massive Caller. Y es lo que viene haciendo eso. O sea, qué vacío puede ser un discurso cuando uno se basa en una encuesta para sostener toda una candidatura política y todo un proyecto de gobierno. Escuché la mitad del tiempo en eso. Pero déjame revirártelo un poco en estos términos. Reforma da como ganador a Miquel Arriola. Sin embargo, da como ganador en las encuestas a Miquel Arriola. Reforma.com da como ganador a Miquel Arriola. El Andén, un proyecto de la Ciudad de México, da como ganador a Miquel Arriola. El Big Data da como ganador a Miquel Arriola. José Antonio Crespo, que hace su propia encuesta, da como ganador a Miquel Arriola. El Economista da como ganador a Miquel Arriola. La única que da como ganadora a Alejandra Barrales es SDP. Nación 321 da como ganadora a Miquel Arriola. ¿Qué es lo que yo te diría? Me parece que basar el triunfo en una encuesta es absolutamente vacío. Bueno, yo pregunté algo, pero dado que ya reviraste a Estela, ¿tienes algo que decir respecto a las encuestas? Sí, por supuesto. Me parece justo que lo que viene hoy a señalar Fernando son elementos que no tienen en el proyecto, que no tienen en la candidatura, que no tienen en la solidez. No, pero bueno, hablemos de las encuestas un momentito, porque estamos hablando de un debate, o sea, déjame detener un segundo, Estela. Estamos hablando de un debate y cuando ocurre un debate, lo importante en las horas posteriores al debate es, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿A quién le fue mejor? ¿A quién le fue peor? Claro. ¿Qué ocurrió ahí? Entonces, bueno, aquí en el tema de las encuestas, acaba de leer Fernando una lista larga y tú dices, nosotros tenemos una. ¿Te dice algo eso? Sí me dice mucho. Me dice la preferencia de la gente. Estoy muy atenta
atenta también a todo lo que ocurre en las redes sociales, estoy muy atenta al sentir, al pulso de lo que tú estás observando en la calle, estoy muy atenta también a las mediciones con relación a las preferencias que de muchas formas y de muchas encuestadoras tú estás observando con relación al tema de quién va punteando en la Ciudad de México, y sin duda es Claudia. Y bueno, pues yo entiendo también que en este caso y en este momento puedes estar revisando insistentemente lo que sucede del día de ayer al día de hoy de muchas encuestadoras. Yo efectivamente traigo una, pero me parece que la propuesta de Claudia es lo suficientemente sólida y convincente para que el ciudadano le escuche, le ponga atención, pero sobre todo crea en una mujer honesta y trabajadora. Raúl Flores. A ver, Carmen, hay en esto un tema de ceguera de taller. O sea, esta especie de, no especie, esta franca pues supremacía o este pensamiento de verdad que está inflamado en el caso de la gente de Morena, que aquí nos lo confirma Estela. Ellos sienten y tienen la soberbia y ya están en este planteamiento de que están ya seguros. Pues esa confianza es mala consejera, es una posición que ayer lo vivimos también en el debate de Reforma, lo hemos vivido, ayer se vio la forma arrogante en la que esta Claudia Sheinbaum se dirige al conductor, inclusive lejos de ser empática, tienen este tema en el cual de verdad solo ellos se creen que no han sido ya gobierno, que no han tenido ya fallas estructurales muy importantes en su oportunidad de ser gobierno en 5 delegaciones, en que cobró vidas, en que se instaló el crimen organizado efectivamente en sus delegaciones, en las que la corrupción inmobiliaria está presente en las delegaciones que gobierna hoy Morena. Bueno, pues se acabó ya no más este tema de somos los puros, somos los que llegamos el día de ayer, nacimos el día de hoy. No, la verdad es que la prueba de ser gobierno no la pasaron, y si alguien no la pasó, y ahí están todos los indicadores, es Claudia Sheinbaum. Creo que hoy tenemos otro referente. Afortunadamente para eso sirven estos debates, estos postdebates, para ya poner enfilados en ruta quién dijo las cosas y que voy a hacer y por qué no las hizo cuando fue gobierno, por qué no hizo todo este tema tan increíble que hoy nos plantea de transporte esta Claudia Sheinbaum cuando fue gobierno, por qué no se puso las pilas y en lugar de ser secretaria de Obras se volvió secretaria del medio, como secretaria del Medio Ambiente no hizo lo que tenía que hacer. Y ahí están los debates, hay debates muy interesantes de cuando compareció en la Asamblea Legislativa, en donde inclusive admite pues que los segundos pisos van a incrementar la velocidad, porque eso es a lo que apuestan, a que la gente vaya a toda velocidad en sus autos sin ninguna responsabilidad, a que, por ejemplo, se privatice el servicio del agua. Hemos escuchado una posición de Morena en donde siempre han dicho que el agua es de la gente. Yo te voy a decir, ahí están con las palabras de Claudia Sheinbaum. Privatizaron el cobro del servicio del agua, después privatizaron con 4 empresas a ver, ese es un tema los servicios crucial, el agua. Así es. ¿Algo que decir sobre el tema de la privatización? Sí, solamente, y antes de saltar al otro tema, la única encuesta que se realizó ayer, Fer, fue esta, la que hice referencia. A lo que tú estás haciendo referencia son a tweets. Entonces, esta empresa es la que hace una encuesta de 1000 llamadas. Entonces, sí lo quiero aclarar, porque me parece que se está hablando... Bueno, dejemos el agua tantito. Adelante. No, este es un debate abierto, sí, que dejemos un tantito el agua. Si quieren, seguimos hablando de las encuestas. A ver, ¿tú dices que no valen esas encuestas? No, lo único que estoy señalando es que la única empresa que ¿sondeos? hace una encuesta, sí, son sondeos por Twitter, pero no son encuestas. La única empresa que hace una encuesta y que mide es a la que me referí, que es Massive Caller, y que es la que da como ganadora a Claudia. Entonces yo respeto lo que vienen y comentan, pero sí quiero señalar que están diciendo mentiras, como en muchas ocasiones lo han dicho en los debates a través de sus candidatos. Entonces me parece que Fernando, pongamos en orden el tema, ¿no? A ver, sobre el tema. Bueno, y ahorita hablamos del agua porque también es un temazo. Bueno, es un temazo. Más importante que las encuestas, pero en este instante de la mañana importa el tema de las encuestas. Está bien, yo no me gustaría más desviarlo, creo que la gente lo puede visitar en todas las páginas de internet. Me parece que la propia afirmación de Estela tiene mucha voluntad, pero tiene poca razón.
Sí, pues, llama la atención, Estela. A mí me llama la atención la forma en que expresan sus mentiras, en que ellos mismos empiezan a creer a sí mismos que lo que leen y lo que ven y lo que observan es lo que les da la razón. Carmen, entonces me llama mucho la atención. A ver, ¿cómo crees que en una ciudad, en un país donde hay diversidad, donde hay pluralidad, solo una empresa va a ser, o sea, lo que acabas de afirmar no se verifica en ningún punto de la realidad, que una empresa hizo una encuesta, la única encuesta, y esa encuesta es ese pensamiento único, esa verticalidad del pensamiento es la que no queremos, es la que de verdad... Es lo que hoy tenemos dicho. Imagínate, ahorita vimos que el Parlamento cubano está tomando protesta su nuevo presidente, el único al que designaron, el único al que todo el mundo atiende, eso, al menos yo entré a la izquierda, no para un tema de verticalidad, eso que dices, eso que tratan de implantar en la gente de que solo hay una cosa, eso, perdóname, en un ambiente plural, en un México plural, no existe más. Terminaría diciéndote, no estoy tratando de imponer mi razón, no es una razón de nosotros, estoy señalando que lo que están diciendo no corresponde a la verdad, que la única encuesta que se realizó anoche en donde se da como ganadora Claudia es la que ya señalamos, y lo que le estoy diciendo a mi compañero Fernando es lo que él está señalando son solamente consultas en Twitter de todas las empresas o de todas las empresas de comunicación a las que hizo referencia. Me parece que la puntualización es indispensable en esta mesa. Bueno, ¿algo más del tema? Bueno, ahí queda abierto el asunto. Ya planteó Fernando lo que planteó, ya planteó Estela lo que planteó y ya planteó Raúl lo que planteó sobre el tema de las mediciones, las encuestas, el pulso de lo que pasó, quién ganó, quién perdió. Bueno, ahí queda esta discusión abierta y las mediciones sobre el asunto pues quedan aquí como parte de la discusión. Déjeme retomar el tema, me quedé con la pregunta no contestada y al ratito retomo qué piensan de los mejores momentos del debate para un poco alentar la idea de su propio análisis, pero tocaron un tema crucial que es el del agua. Antes de ir a su valoración del debate y sus momentos, privatización del agua fue lo que se dijo aquí, con un señalamiento que hace Raúl. Me parece también que hay cosas que se dicen de manera totalmente descontextualizada. Me parece que lo que se está buscando es utilizar argumentos que me beneficien, sacando absolutamente del lugar, de la forma, del sentido en el que se tenía y se proponía. Yo quisiera aquí hacer como varios comentarios porque me parece que también quieren quieren poner en la palestra a Morena como una opción en donde se niega a la participación privada, y eso nunca se ha dicho aquí, Nosotros nunca hemos señalado que el asunto de la participación privada no va a colaborar y no va a contribuir al desarrollo de la ciudad. Me parece que en el asunto del agua sí hemos sido muy enfáticos, sí se ha señalado incluso ya por la Constitución de la Ciudad de México que no se privatizará el agua. Ya es un asunto que está establecido en la Constitución, ya es un derecho en la Constitución Federal, pero también en la Constitución de la Ciudad de México. Y ahora bien, lo que tú puedes tener en estos momentos es una opción, que es la que presenta Claudia, en la que señala, sí, hay que conocer el problema, hay que conocer de manera con detalle el diagnóstico en el que se encuentra hoy la Ciudad de México. Hay que saber que no se tiene tecnología para medir las fugas, hay que también invertir en materia de agua para que se empiece a solucionar el problema en las grandes delegaciones o en las zonas más apartadas, que es donde más falta el agua. Me parece también que es importante señalar que en esta mesa, en donde se está trabajando por un proyecto de gobierno, se tienen expertos que están dando soluciones importantes para la captación de agua de lluvia, que es también lo que propone el día de ayer Claudia en su propuesta de debate. Raúl, tú dices otra cosa. Acá. Sí, yo digo otra cosa. Aquí está el diario de los debates, 24 de octubre del 2004, la comparecencia de Claudia Sheinbaum. Aquí dice que privatizaron, que concesionaron el cobro del... ¿Le puedes leer lo que estás aquí diciendo? Dice, relacionado con el asunto, ¿qué documento es? ¿Y qué dice? Es la comparecencia, es la versión estenográfica de la comparecencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del 28 de octubre del 2004, Claudia Sheinbaum dice, con su permiso, señor presidente, en lo relacionado con el asunto de la concesión del agua, esencialmente lo que se concesionó es lo que llamamos el sistema comercial. Eso significa lo que tiene que ver con la recaudación del derecho o el pago por derechos de agua. Tu recibo de agua, Carmen, o sea que no nos pretendan confundir. Es el recibo de agua el que te llega a tu casa, es un asunto que tiene muchos años que se da a empresas. Perdón, dilo como es. Del agua lo hacen una cosa, termina lo que quieres decir, Raúl, y te escuchamos, Estela, y ahorita escuchamos. El cobro desde López Obrador se lo concesionó a 4 empresas. En lugar de hacer un sistema propio, en lugar de hacer un sistema
propio en lugar de hacer un sistema ¿De cobro, ¿no? ¿El tema es el cobro? El cobro, o sea, le dio el manejo de los recursos a privados. Y eso ha prevalecido porque blindaron ese contrato a los 4 desde hace mucho tiempo. Pero lo importante aquí es decir que la infraestructura del agua de la Ciudad de México... Solo déjame decir, sí, porque vas a la infraestructura. Cerremos ese punto. Tú dices que es el cobro y tú quieres hacer un comentario sobre el sentido del comentario. Fíjate cómo distorsiona. Cuando habla y dice privatizan el agua, perdón, no es un asunto como lo yo señala no dije, como yo lo que lo dije señala, privatizan una parte del proceso y eso han dicho que no lo hicieron. Lo acabas de corregir, ¿eh? No. Empezaste diciendo que privatizan el agua y entonces lo único que te estoy señalando es ten cuidado con lo que expresas. Se han manifestado en contra de la privatización. Y la privatización del agua es un asunto que vamos a defender de principio a fin. Pero ya privatizaron una parte del proceso. Es lo único que te quiero compartir es, estás descontextualizando tus propias palabras. No están descontextualizadas porque ahí presenté las pruebas de lo que digo. Infraestructura, dijiste. Infraestructura. La infraestructura hidráulica en la Ciudad de México, la verdad es que ha resentido muchos, o ha adolecido. Primero, de apoyos federales. Yo te diría como asambleísta, porque soy diputado local, también nos vimos con el reto de fondear la infraestructura del agua, porque el gobierno federal nos cortó de plano los fondos para la infraestructura del agua. No ha habido una empatía del gobierno federal en metro, en agua. Ha habido un esfuerzo de la ciudad por hacer una red que está verdaderamente anquilosada. Imagínate hoy los 6,000 millones de pesos que costó el segundo piso, si se hubieran hecho ya sea para hacer metro o para reforzar la estructura del agua. ¿Qué se hizo en estos gobiernos? Pues obras que se pueden ver, pero el problema del agua es que debemos cambiar el concepto. Los gobiernos no quieren invertir en agua porque eso va enterrado y la gente, y yo me recuerdo a López Obrador en las reuniones del gabinete especial, porque yo pues sí participé ahí, y él decía, no, que la gente sienta una elevación, que se vea. Bueno, pues eso privilegió que viéramos todos el segundo piso y no que hiciéramos una infraestructura del agua que hoy está totalmente rebasada. Hay dos formas de abastecimiento, las que vienen de las que se extrae de fuentes ajenas a la Ciudad de México, y la otra la que se extrae de los pozos. Ambas están rebasadas porque la capacidad se ha ido más allá. Ahora, esta parte de la cosecha del agua también tiene sus límites. Es agua destilada. Al que alguien les diga, por favor, que el agua que cae del cielo es agua destilada. No se puede destinar a todos los usos. No es la panacea. Hay que también invertir mucho más. Todos los desarrollos inmobiliarios, por cierto, los dedanos que son afiliados a Morena, estas personas, estos grandes inmobiliarios, por ejemplo, no tiene un sistema de aprovechamiento de las aguas grises. Creo que ahí también tenemos que ponernos estrictos, aunque sean nuestros amigos. Fernando Zárate, déjame que participe. Fernando, que aquí lee el partido. Venga. Gracias. A ver, yo en el tema del agua, que fueron varios temas los que se tocaron en el debate, ¿alguien la piensa privatizar para que la gente que tiene esa preocupación? Es muy importante ese tema. A ver, Sheinbaum dice no. No, yo ya voté una ley que no la privatizo. A ver, Miquel Arriola o Fernando Zárate. Qué bueno que Raúl toca este tema. Por supuesto que Miquel Arriola no pretende privatizar el agua, jamás. Pero además, aquí hay un tema que yo extraigo de esta conversación. Estela Damián fue constituyente, fue diputada constituyente. Y ella afirmó en uno de sus comentarios, que la Constitución de la Ciudad de México, hoy ya entra en vigor en pocos meses, prohíbe la privatización del agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando si la norma superior del sistema ya existe una prohibición? Pero es bien curioso, porque ayer en el debate hacía ciertos vistos y subtextos de Claudia Sheinbaum que se quería privatizar el agua. Número 2, ayer en el postdebate, César Cravioto afirmó. Con reforma, afirmó, y así lo ha venido diciendo en distintas ocasiones, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de la aprobación de la ley hídrica, votaron en contra, porque él decía que se estaba privatizando. Si la norma superior estableció que era imposible la privatización del agua, estaba prohibitiva, ¿cómo es posible que dentro de Morena ni siquiera se ponen de acuerdo? A ver, yo lo que un poco te quiero decir es que no hay consistencia, no hay motivación, no hay un proceso lógico intelectual real de ciudad en los elementos de Morena, y que ayer en el debate la candidata a jefatura de gobierno dice una cosa y todos los demás dicen otra. ¿Qué significa eso? Falta de experiencia, nuevamente arrogancia.
nuevamente prepotencia. Pero sobre todo en un gobernante lo que uno busca es reflexión, lo que uno busca es discusión y que esté abierto a abordar estos temas de manera completa y compleja. Yo que te diría que ofrece Miquel Arriola. Número 1, reconocer una realidad, que la red hidráulica de la ciudad es muy vieja, que tiene básicamente las tuberías, más de 40 años de antigüedad, muchos de ellos, por cierto, es en donde más se nos va el agua. El 40% del agua también se nos va en pérdidas de esta naturaleza, por 2 o 3 fugas. De fugas, de pura fuga. Ahora, 40. Ahora, ¿qué es importantísimo al respecto? Número 1, lo que propuso Miquel Arriola y que me pareció fantástico, que es la detección específica de las fugas con nuevos sistemas aprovechando la tecnología. Recojo de las dos candidatas algo positivo, que quieren utilizar de Claudia como de Alejandra, pero que también Miquel lo retoma. Recoger el agua de lluvia. Sí, por supuesto que no se puede solamente intentar recoger el agua de lluvia y con eso una propuesta resolver el tema, pero nosotros sí creemos que con plantas de tratamiento que sirvan, no como las que hizo Marta Delgado con Marcelo Ebrard, que era un negocio simplemente de la administración. Por cierto, Marcelo dejó muchos pendientes en materia hídrica porque como son cosas que no se ven, no querían invertir. A partir de ahí, yo que te diría con respecto al agua, por supuesto que debe haber un proyecto ambiciosísimo en términos de inversión federal más local, pero no puede decir los gobiernos actuales, ni el de Claudia, ni el de Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México que no se les apoyó. Este año, Carmen, hay 235,000 millones de pesos aprobados como presupuesto para la Ciudad de México. Nunca en la historia había tenido tanto dinero la ciudad, pero sobre todo de esos 235,000 millones de pesos que se aprueban aquí, el 50% lo sigue entregando la Federación. Es cierto que la Ciudad de México ha avanzado en materia de autonomía financiera, pero el más del 50%, creo que es el 51%, lo aporta la Federación y ha aportado al Fondo de Capitalidad, ha aportado al Fondo. Sí, Raúl, por supuesto. Este año se aprobaron alrededor de 3,000 millones de pesos cuando hace 2 años se aprobaron 5,000 millones de pesos. Eso vamos a reconocerlo, pero vamos a darle la sustancia y el trato correcto. Para mí es absolutamente una falta de seriedad cómo está abordando Morena el tema del agua, cómo está abordando el tema de la ciudad en general, y falta una discusión mucho más amplia y mucho más sólida. Qué bueno que empezamos a tratar para desmembrar los temas y específicamente ver en dónde están las contradicciones y por qué lo están. Creo que Miquel Arriola presentó un buen proyecto, presentó un proyecto sólido, un proyecto integral para recuperar el agua, y creo que ahorita no estamos abordando en una discusión que si es la privatización, que si no, bueno, pues que se acaban de poner de acuerdo que quieren privatizar, lo saben sus compañeros de abajo o no, o cómo va a ser el tema y cómo abordar Claudia el tema de la ciudad, porque expresó, y así lo señalaste tú en un fragmento, en el reportaje que nos expusiste selección de momentos. En la selección de momentos, en donde decía claramente Claudia, lo que se requiere es que el gobierno de la ciudad retome el control. Perdóname, pero esa hipercentralización es precisamente lo que quería combatir la reforma a la Ciudad de México, que no fuera todo concentrado y que no sea el lord, la reina o la emperatriz. Y eso yo creo que hay una falta de discusión profunda. Otro tema al respecto y con eso termino. Le dio risa ya a Estela. Sí, esas expresiones ya se es, pasaron de la raya. ¿O qué dices? A ver, Estela. Mira, complementaría con un tema. ¿Dijiste emperatriz? No, a ver, se conduce. A ver, tú Digo, dijiste ese la no palabra es- y ella se rió. A ver, que responda lo que Adelante. dijiste. Me da- Emperatriz dijiste. A ver, me da mucha risa de pronto la forma en la que se expresan mis compañeros, porque ante la ausencia de coherencia, de sustento en su debate, ante la carencia de propuestas serias por parte de sus candidatos, mira, llegan y dicen, es una soberbia, mira, es una emperatriz, mira, a ver, si estás hablando de seguridad, la seguridad tiene un marco normativo. Fernando es un abogado que presume de mucho conocimiento en la materia y por supuesto que sabe que existe el mando único. Cuando se habla de tomar el control, cuando se dice esto, no se señala ni se refiere específicamente a un tlatoani, se refiere a una facultad expresa en la ley. Aquí en la ciudad, Fer, permíteme que te lo diga. La ciudad, sí, la Ciudad de México sí establece que el tema de la seguridad es un asunto que depende fundamentalmente del jefe de gobierno y en su caso de la jefa de gobierno. Por eso me llama la atención lo que acaba de señalar. A ver, Fernando. Y me puedo referir también Raúl, a temas específicos, Raúl. Tan no depende que tendrá que referirse al Congreso de la ciudad para hacer el nombramiento. O sea,
¿El nombramiento? El nombramiento, ¿Y la sí. operación? El nombramiento, la operación, en todo caso, tendrá que estarla reportando. Claro, estoy hablando de la operación, por supuesto. Pero también viene la Constitución. O sea, también viene toda la rendición de cuentas que tendrá que hacer. O sea, no es... No, bueno, sí, la rendición de cuentas, pero aquí el tema es el tipo de control que tiene el jefe de gobierno sobre el tema. ¿Cuál es? El tipo de control que tiene es un control que se va a compartir con las alcaldías. Hoy se comparte... Centralizado, a ver, le dice centralizado, tú dices compartido. Se comparte no con puede ser las alcaldías. dos cosas. No, sí puede ser las dos cosas porque... o es centralizado o es compartido. No, claro, no, es compartido, perdón. Dice que es centralizado. No, es compartido porque las alcaldías hoy tienen aún mayores facultades, ¿no? Y van a poder participar, y de hecho ya participan, que es algo que nunca entendió Claudia Sheinbaum, que tenía que hacer un consejo de seguridad pública, que nunca hizo en Tlalpan, que tenía facultades en materia de prevención del delito, que nunca ejerció, que tiene presupuesto público, que tiene presupuesto público. O sea, perdón que te lo diga, mienten ya no te gustó, porque es donde está reprobada sobre ese punto, Sheinbaum. Déjame escuchar, Estela, sobre ese punto específico. ¿Miente por qué? Se descompuso, tranquila, no pasa nada. Mira, nada más reprobó como gobernante. Nosotros no tenemos inconveniente en lo que vengan y argumenten y quieran hacer creer. La verdad es que la gente no es tonta, Raúl. La gente no es tonta. Pues y la gente de Tlalpan... por eso te lo quiero compartir. En primer lugar, lo que quiero dejar señalado, el mando es centralizado en la Ciudad de México y nosotros lo sabemos. Sabemos que el asunto que tiene que ver con el tema de seguridad, y a eso se refiere Claudia, escúchame, Raúl, escúchame. Perdóname, cuando habla Claudia de tomar el control, ahorita que me corrijan los ciudadanos de Coyoacán, a ver, un segundo, Raúl. ¿no? Cuando yo contraté a la PBI para dame un segundito, déjame escuchar la idea Coyoacán. completa. Te propongo, a ver, cuando habla Claudia del poder central es... Sí, claro. A ver, termina la idea y te escuchamos. Gracias. Cuando habla Claudia de tomar el control, de recuperar lo que se perdió, se refiere específicamente a eso. Al mando centralizado que ejerce la jefa de gobierno o el jefe de gobierno para tener todos los días a los jefes de sector rindiéndole cuenta de toda la ciudad. A eso se refiere y eso sí está establecido en la norma. ¿A qué te refieres cuando fuiste jefe delegacional y ahorita mira, los jefes delegacionales tienen atribuciones, tienen un presupuesto, contratan fuerza pública, ya sea policía auxiliar, policía bancaria, los habitantes de la Cuauhtémoc, de Coyoacán, de Tlalpan, pueden ver que hay patrullas de la policía auxiliar asignadas y en coordinación con los sectores de la policía se hacen los rondines y aportan esta posibilidad a los vecinos, una policía de más cercanía. También, por ejemplo, nosotros hicimos una escuela ciudadana de prevención del delito. Involucramos a la sociedad civil que, por cierto, en palabras de Andrés, dice que no confía. Yo hice mi gobierno en Coyoacán y así lo propone Alejandra Barrales, hacer un gobierno a la par, de la mano de la sociedad, porque no se puede gobernar hoy de esta manera autoritaria y vertical que Fernando Zárate. Bueno, la realidad es que no pienso utilizar ni frases comunes ni clichés. O sea, yo lamento mucho que mi compañera Estela Damián esté utilizando descalificaciones comunes. No saben, no quieren, no les gusta y por ende, etcétera. La gente no es tonta. Yo quisiera discutir con argumentos y generar toda una serie de premisas argumentativas y después conclusiones. Yo te diría, es absolutamente falso lo que dice Estela, pero además es muy peligroso. Claudia quiere la centralización. Yo te diría, Carmen, con nombres y apellidos nuevamente. Qué triste que quiera la centralización siendo jefa de gobierno, pero siendo jefa delegacional de Tlalpan, ella haya enviado un oficio específicamente el año pasado a jefatura de gobierno para solicitar el mando de la seguridad y la relación con los ciudadanos en materia de seguridad pública. Número 2. Hay un mando regional que se llama Álamo, o el código que se le utiliza es Álamo en Tlalpan. Se llama Elpidio de la Cruz. Fundamentalmente, Claudia Sheinbaum no ha querido someterse al mando único con la jefatura de gobierno de Miguel Ángel Mancera. Ella pretendió romper ese esquema para encargarse de la seguridad pública personalmente en Tlalpan. ¿Y cuáles fueron los efectos? Que es lo que los ciudadanos deberían de conocer. Número 1. Las 3 bandas que hoy más problema tienen en la ciudad, incluyendo la Unión de Tepito, incluyendo 2 bandas más que se llaman los Cácamos y otra banda que se llaman los Colombianos y otra tanto que se llama la banda de los Pañales. Una pregunta, Fernando? No, nomás déjame terminar la idea porque si no... A ver, termina la idea y hazme la pregunta. Esas 3 bandas que son extorsionadores y que son secuestradores están en los Pedregales y en las faldas del Ajusco.
específicamente en Tlalpan opera. Eso es lo que está creando la serie de mentiras que están diciendo y que yo te pudiera decir. Constitucionalmente también lo que dijeron es evidencia un desconocimiento de la norma. Hay 4 tipos de facultades distintas en la Constitución respecto a las alcaldías y la coordinación con gobierno. Facultades exclusivas, facultades subordinadas, facultades coordinadas y facultades de suprasubordinación con el gobierno. De esas 4, nosotros entendemos que la materia de seguridad debe ser sí centralizado en un tema de mando, pero coordinado en un tema administrativo y en un tema de correlación entre delegaciones por la urbe. Entonces, esa explicación que dijo en un principio no refleja la dinámica institucional y el entramado que implica la Ciudad de México, lo que, nuevamente, la soberbia y las ganas y el voluntarismo ganan al conocimiento específico. Miquel propuso muy claro cómo vamos a hacerle para resolver la seguridad pública. Aguántame ahí. Estela Damián. ¿Qué pregunta le haces a Fernando? Sí, quisiera preguntarle a Fernando si conoce con el mismo detalle las bandas que operan en Coajimalpa, en Magdalena Contreras, en Álvaro Obregón, en Venustiano Carranza, en Coyoacán, porque justo lo que ayer se señaló fue eso. Si el problema de la seguridad en la ciudad es que prevalece en toda la ciudad. Si el problema al que se refiere Fernando pareciera que está focalizado específica y exclusivamente a Tlalpan, y eso no es verdad. Lo único que yo quiero señalar es, con este detalle con el que él habla, con este pormenorizado de las bandas que operan en determinadas zonas, pareciera entonces que sus delegados en Coajimalpa y en Magdalena Contreras, no, bueno, pues entonces estamos hablando de fracasos absolutos y totales. Por eso me quiero referir al tema de la seguridad como se hizo ayer. El problema de la seguridad sí tiene que ver con lo que acaba de señalar también Fernando, y ahí te concedo razón. En efecto, cuando se tiene un mando centralizado, es de ahí, de donde surgen y de donde parten las instrucciones. Y lo que hoy se está señalando es, ¿qué significa el frente? ¿Qué significa la opción que representa en la mesa aquí Raúl Flores? Continuidad de un fracaso de un gobierno que no sirvió. Igual que lo tuyo, pero lo único que te quiero señalar pues es, qué bueno que me aludes porque me das oportunidad de poner los tengamos puntos sobre cuidado las íes. con relación al tema al que nos referimos cuando hablamos de seguridad y de las bandas, porque sí tendríamos que referirnos a las delegaciones que hoy gobiernan los 3 partidos. Raúl Flores, venga, si Raúl te refieres Flores. a mí, perdón, yo de seguridad sé un poquito, pacifiqué el centro histórico de la Ciudad de México y no fue fácil y no fue sencillo. Pero el 9 de agosto, cuando dices que es todo Tlalpan, yo te diría, el 9 de agosto del 2016, en el edificio delegacional, estando ahí Martí Batres, Guadarrama, hoy candidato a senador, y tu jefe delegacional y el jefe delegacional al que le ha levantado la mano Claudia Sheinbaum, Rigoberto Salgado, los padres de los jóvenes desaparecidos por la violencia del narco en Tláhuac, fueron a suplicar que les hiciera caso y que abanderara sus demandas. ¿Sabes lo que dijo este truán? ¿Sabes lo que dijo este sujeto que hoy llevas como candidato a diputado por el 8º distrito? Dijo que no se metieran en problemas, que iban a buscarse problemas inclusive con la ley o quién sabe cuáles otros. Le voy a pedir a mi equipo que en este momento suba a las redes el video que es público, que subieron los propios padres con los que yo he tenido empatía y he podido tener un avance para buscar a sus hijos. ¿Qué hizo Rigoberto Salgado? Nada. Fue un jefe delegacional inútil, así también reprobado como reprobada Claudia Sheinbaum. Perdóname, no puede ser que vengan aquí. Yo quisiera que le dieran la cara a quienes dañaron en sus gobiernos, porque qué fácil decir vamos a dar seguridad cuando no lo hicieron, y no solo eso, brindaron la más total inseguridad. La ciudad es Miguel Ángel Mancera, bueno, Raúl. perdón, lo único que te quiero señalar es... Pero no fueron con Miguel Ángel Mancera, ¿eh? Bueno, ya es Amieva. Si tú quieres... sí, cierto, perdón. Ya cambió Mancera, ahora es Amieva. Pero lo único que te quiero señalar es... Oye, hay que tener cuidado, porque cuando... No, enfermas de Oye, es una expresión muy dura esa. Sí, claro, porque es una enfermedad ya, esto de estar diciendo que alguien es responsable, no, ellos son corresponsables, perdona, ¿para qué querían las delegaciones? Escúchame, ¿para qué querían las delegaciones si le iban a salir a los ciudadanos? Déjame hablar, porque déjame hablar. Cuando no lo haces, mira, no has gobernado, pero no han gobernado. Venga, Raúl, termina la idea, Raúl. Solamente, ¿para qué querían delegaciones si se la pasaron diciéndole a la gente que no tenían facultades para nada, que no tenían presupuesto
para nada. El presupuesto más grande de la ciudad ¿Hablamos federal, de presupuesto también? Sí, claro, Cuauhtémoc, hablemos de la delegación Cuauhtémoc, Dejamos ahí el tema se de sirvió presupuesto. con la cuchara grande Bueno, a ver, Ricardo yo Monreal. quisiera decir algo. A ver, me gusta el Fernando, tema. ¿Presupuesto? Sí, claro. Sí, El tema es buenísimo y Fue importantísimo. presidente de A la ver, Comisión de me gusta. Presupuesto. Fernando Zárate, del equipo de Arriola. Yo quisiera señalar un tema muy serio. Esa falta de responsabilidad, Estela, y yo creo que ese es uno de los temas que deben de generar de verdad reflexión para la autocrítica. No puedes intentar transmitirle a la ciudadanía que de 2015 a esta fecha hay un nuevo gobierno en la ciudad. 5 delegaciones son de Morena. Y los 5 jefes delegacionales, todos fueron periodistas, fundamentalmente Ricardo Monreal, donde hoy es epicentro del narcomenudeo en la Ciudad de México. En Tláhuac hemos tenido un problema fundamental, estructural. Estuvo a punto de perderse el gobierno. Es más, yo afirmo que durante varias semanas no hubo gobierno en Tláhuac. Xochimilco con Abelino Méndez, por favor, fue diputado perredista del 2009 al 2012. Claudia Sheinbaum, y así arrancó este debate, señalando, de 2000 a 2006 fue impecable la seguridad, de 2006 a 2012 fue impecable la seguridad, el que tira la seguridad es Miguel Ángel Mancera. Sin defender a Miguel Ángel Mancera, te voy a decir cuáles eran los, específicamente, el promedio de delitos por día y sobre todo los delitos que eran importantes, que son los delitos de mayor impacto, los delitos dolosos, pues. El ingeniero Cárdenas tuvo la peor circunstancia de delitos por día, tuvo 186. ¿Sabes cuántos tenemos este año? 162. ¿Sabes cuánto tuvo Marcelo Ebrard? 169. Tuvo más delitos diarios Marcelo Ebrard que Miguel Ángel Mancera. Eso no significa que Miguel Ángel Mancera haya salido triunfador. Estamos en una absoluta crisis, yo lo firmo, pero sí te quiero decirte una cosa. Ustedes fueron corresponsables de los últimos 20 años, sobre todo en materia de seguridad. Marcelo Ebrard fue secretario de Seguridad Pública y ante un linchamiento en Tláhuac, el presidente de la República lo destituyó. Estela, no puede ser que niegues esa realidad, pero además no puede ser que no tengas esa autocrítica y que digas, reconocemos esto, vamos hacia otro lado. Lo que a mí me llama más la atención no es la negación absurda. Lo que me hace falta es que presenten, que asuman y que puedan proponer una alternativa. No me preocupa debatir, me preocupa que debatamos con premisas falsas. Y sin autocrítica. ¿Me das permiso de...? Sin ninguna posibilidad de autocrítica. Del equipo de Sheinbaum. Mira, podríamos tardarnos lo que resta del programa, Carmen, señalando y aludiéndonos, buscando quiénes son los peores gobernantes, según el dicho de cada uno de los que nos encontramos en la mesa. Yo insisto, hubo propuesta clara, hubo propuesta seria, hay un sustento incluso en temas económicos, ya se tiene el recurso sobre el cual se va a trabajar para lograr las propuestas que lleva Claudia ayer al debate. Y lo que yo quisiera transmitir es, entiendo justo también el ejercicio de frustración de quien en estos momentos como candidato no logra aprender con la ciudadanía, no logra conectar, no logra despertar el interés. ¿Por qué? Bueno, pues porque significan más de lo mismo, porque significan gobiernos federales absolutamente fracasados, un extitular del IMSS al que habría que preguntarle a cualquier usuario si se siente contento y satisfecho con las reformas que dio en ese lugar, o voltear a ver a una candidata del frente que lo que tiene, bueno, pues sí tienen una propuesta de jefa, pero de jefa de corrupción, y toda la gente también lo sabe. Y entonces, frente a esos temas, frente a asuntos que son públicos, que son evidentes, en donde podemos empezar a hablar del Becagate, en donde podemos hablar de los 250 millones de pesos que ejerció cuando fue titular como presidenta de la Comisión de Gobierno. Entiendo que este asunto no gusta, no molesta, e incluso este tema tiene que ver... Termino en 10 segundos. Entiendo la frustración. Sí. Y entiendo que incluso a partir de eso, el tema de los descalificativos y el tema de tratar de asumir y de endosar lo que no corresponde a quien hoy es la mujer más competente para gobernar la ciudad a partir del próximo diciembre. Bueno, Alejandra Barrales, sin duda. Qué bueno que lo dices. Mira, yo te diría, por ejemplo, el tema del aeropuerto. O sea, satanizan el proyecto del aeropuerto. Nosotros vemos un área de oportunidad. Ahí donde ellos ven problemas, nosotros vemos un área de oportunidad. ¿Qué propone Alejandra? Hacer el Chapultepec 2 en el oriente de la ciudad, que por cierto ha sido olímpicamente olvidado
por los gobiernos que han pasado por la ciudad. Hacer la ciudad universitaria 2, el Poli 2, o sea, en lugar del aeropuerto actual, en esta área haríamos eso, suelo contaminado, aprovecharíamos. Suelo contaminado, nada más habría que señalar todo ese suelo del aeropuerto que hoy dicen que van a recuperar es suelo contaminado, no puedes construir. No, de verdad que el tema, imagínate que yo pretenda que el aeropuerto se vaya de Venustiano Carranza y de la ciudad. O sea, es inaudito que un gobierno no defienda su aeropuerto, pero suelo contaminado. Esto va, o sea, solamente ¿cómo logramos traer aquí el asunto para que les pongan en la mesa? No se puede hacer un polo de desarrollo en suelo contaminado, Raúl. Les vas a decir a ver, dejemos que termine la idea, Raúl. ¿Sobre qué harían ahí entonces? Es perfectamente viable poder hacer en todas estas cantidad enorme de hectáreas que hoy ocupa una infraestructura de la cual carece Venustiano Carranza, Tláhuac, esta parte de Iztapalapa. Podrían ir, en lugar de hacer estos traslados tan fabulosos, los estudiantes que están en Ciudad Universitaria, en el casco de Santo Tomás, podrían ir a tomar sus clases ahí. Las familias no tienen un parque de verdad lindo, agradable en esta zona de la ciudad oriente, pues ahí podríamos hacer un Chapultepec 2 sin problema. O sea, creo que la ciudad tiene una vocación de regiones que es un área enorme de oportunidad para nosotros, y la propuesta de esta Alejandra Barrales es utilizar estas áreas para poder hacer un desarrollo mucho más equilibrado en la Ciudad de México. Les propongo, Estela, Raúl, Fernando, recuperar algunos momentos del debate de ayer en la noche. Este momento donde Barrales y Sheinbaum se confrontan es un momento importante. Vamos a ir recuperando algunos y seguimos hablando con ustedes en esta mesa de discusión de este hashtag, como se le ha bautizado, hashtag debate chilango. Estamos con este fragmento y regresamos con ustedes. Mi compromiso desde el primer día que inició esta campaña, hacerle justicia a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre. Me refiero a los lamentables acontecimientos del Repsamen, del TEC de Monterrey, donde perdieron la vida niños y jóvenes, casi 7 meses, y nadie ha hecho justicia. Un doble agravio para estas familias, porque además de que no han tenido respuesta, el agravio lo reciben una vez más cuando ven que la principal responsable de esa tragedia hoy viene aspirando a ser jefa de gobierno. Vamos a luchar para que haya justicia para esas familias. Te lo vuelvo a decir, Alejandra, no es ético y es vil utilizar una tragedia como centro de tu campaña electoral. Claudia Sheinbaum está reprobada en justicia. Es la principal responsable de la tragedia del Repsamen y del TEC. A ningún funcionario se le puede culpar de que en esta ciudad tiemble, pero sí de que habiéndose presentado un primer sismo el 7 de septiembre, habiendo sido advertida de que estos 2 colegios ya no podían funcionar, no haya hecho nada, no le importó, y por eso es la principal responsable del impacto de esta tragedia. Vamos a seguir trabajando para hacerle justicia a todas estas familias. Uno de los momentos, Fernando Zárate, de este debate, bueno, estabas ahí pendiente en el turno. ¿Qué dices de todo esto? A ver, yo insisto en un tema, creo que va a ser un final de fotografía, creo que está pasando de un miedo que tiene la sociedad y de un hartazgo, está pasando el voto a ser racional, y la racionalidad parte de un tema, del Repsamen. ¿Por qué el Repsamen? Pues porque es una emergencia la que vivía la ciudad, una emergencia a partir del sismo que no solamente no fue resuelta por Claudia Sheinbaum, sino que sigue negando. Por eso yo hablo de esa soberbia. Intenta calificar, lo mismo que está haciendo ahorita Estela, intenta calificar, decir no es ético, es vil. ¿Y por qué no justifica específicamente su actuar? ¿Por qué de la acusación no pasa a demostración de hechos? ¿Por qué no de un proceso sentimental que lo quiere empatizar de esa manera? No pasa toda una demostración argumentativa. A mí me parece que en esa materia Miquel fue estupendo, pero sobre todo que aquí tanto Claudia como Alejandra se agarraron, pero por la parte más fina, más dura, lo que le puede, digamos, definir a una familia, su patrimonio, la vida, la salud, y yo creo que ahí están en realidad encasillados en un problemón entre la atención al sismo y la responsabilidad. Platicaremos específicamente de responsabilidades porque es un tema de normas. Cuando tú tratas de verificaciones, por ejemplo, de escuelas, en el caso del Repsamen, ¿a quién te involucras? Te involucras con el INVEA, te involucras con la delegación, con Secretaría de Gobierno, con Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con Secretaría de Educación. En ciertos casos, si es zona histórica, te involucras con el INAH, si es zona artística, te involucras con el INBA. En Medio Ambiente, Protección Civil. Acabo de señalar 9 instituciones, Carmen, 9 instituciones que a veces tienen que revisar un tema. Esta norma, Raúl, nada más para terminar, y yo te escucho con mucho respeto. Claro que sí. Estas 9 normas, ¿qué significa? Que el entramado institucional está hecho para corromper.
Cuando nadie es responsable, todos son responsables. Cuando todos son responsables, ¿quién es el que gana? Las autoridades locales. Por eso yo señalo que Claudia Sheinbaum tiene una responsabilidad específica, así como el jefe de gobierno y los secretarios, porque este entramado en donde todos y nadie son responsables, ¿quién es el que gana? Los corruptos. ¿Quiénes son los que pierden? Los ciudadanos que hoy no saben ni para dónde ir. Por eso yo señalo que es la continuidad del sistema, tanto Claudia, de lo que hoy ha venido haciendo el PRD, y yo creo que ahí sí, por supuesto que se necesita sangre nueva, y yo defiendo y sostengo que Miquel Arreola fue la mejor propuesta. A ver, Raúl. Sí, a ver, aquí lo vil y lo poco ético es no haber hecho que no hubiera niños ese 19 de septiembre en ese colegio, sobre todo después del sismo del 7 de septiembre. Aquí, efectivamente, ¿no? Tengo este testimonio en donde Claudia Sheinbaum dice con todas sus letras, el colegio Repsamen operaba con legalidad. Aquí dice el abogado de los padres, él operaba de forma irregular. ¿Por qué hay estas visiones distintas? ¿Por qué Claudia dice que operaba con regularidad? No podría mostrar, y aquí está Estela, y yo le diría, si traen las notificaciones que debió haber hecho esta Claudia en materia de protección civil para que ese lugar no tuviera niños. Claro que, como dicen, no culpamos a Claudia, pues si no somos todos, no culpamos a Claudia, ni Barrales dijo nunca que el sismo hubiera sido responsabilidad de Claudia. Claro, igual por la corrupción de los gobiernos, que por cierto ahora ya tiene incorporados en su equipo esta Claudia, ese lugar se iba a caer. O sea, yo desde que puse la primera denuncia, eran ya perredistas los que hoy tienen incorporados y también los denuncié a ellos. Porque eso sí sería poco ético, solo pensar que los míos no tienen culpa y los del otro bando sí. Esta señora no hizo las notificaciones, no puso los sellos de clausura, no le ordenó al INVEA, porque el jefe delegacional puede ordenarle al INVEA que vaya y ponga los sellos de clausura. Inclusive los colegios deben tener, Carmen, toda una vigilancia especial. Es un giro mercantil también, es falso esto, perdóname Fernando, pero no es la misma intención la que se tiene la SEP sobre los colegios de gobierno que sobre los de paga. Los de paga son regulados como giros mercantiles. Hay una ley vinculante que es la Ley de Protección Civil, que es fundamentalmente preventiva. Si no, ¿para qué queremos una ley de protección civil? Dime si no, después de que tembló, ustedes verificaron este lugar que estuviera en condiciones después del 7 de septiembre. Bueno, eso no lo hizo Claudia Sheinbaum el 7 de septiembre. Sí, claro, y porque para el 19, pues no tendrían que haber estado operando aquellos que no habían cumplido con la norma de protección civil. Pero hay una gran cantidad. Tenemos detectados alrededor de 90 Repsamens. Hoy la gente que nos escucha y está sus hijos en la escuela, perdónenme por la expresión, pero sus hijos van a bombas de tiempo. En la colonia Nueva Oriental Coapa hay 9 colegios más como el Repsamen que hicieron estos acuerdos con Claudia, y yo te pediría, ya no hablemos del pasado. En estos momentos yo reto a la delegación de Tlalpan a que nos presente todos los planes de protección civil aprobados de esos colegios, porque el Repsamen definitivamente no tenía que haber niños ese día en el Repsamen, y sostengo, eso es lo vil y eso es lo poco ético, y no entiendo cómo esa señora se puede presentar para jefa de gobierno con esa nula, impresionante, escasa empatía con el dolor de las víctimas. Estela Damián, del equipo de Claudia Sheinbaum, ¿qué dices? Mira, lo que estamos observando en esta mesa y lo que hemos visto en los debates anteriores, ya van dos, uno de manera institucional y bueno, pues el que conocimos con Carlos Loret, es pretender llevar el tema del sismo a una analogía, el tema del Repsamen, a una analogía en donde nosotros planteamos que los fallecidos en las demás delegaciones son justamente los jefes delegacionales que encabezan. Y eso es lo que a nosotros nos parece pues muy lamentable. ¿Cómo fue la idea? No sí, entendí. lo vuelvo a plantear. Sí. Los compañeros, candidatos y sus voceros, lo que han venido planteando es el tema Repsamen es responsabilidad de Claudia Sheinbaum. Es tanto cuando fue en un contexto de un sismo, en una ciudad, en donde no hubo 19 fallecidos ni 26, hubo más de 200,
y en donde hubo en muchas delegaciones, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, varias delegaciones tuvieron víctimas también por el sismo. Y en esta analogía, solamente permíteme terminar, Raúl, lo único que te quiero señalar es tanto como si nosotros utilizáramos este tema señalando que sus jefes delegacionales son responsables de las muertes que se dieron por el sismo en ese lugar. Permíteme, déjame terminar. Quiero terminar diciendo, este tema es un asunto muy delicado que se está utilizando con fines electorales y que se ha venido señalando insistentemente, y me sorprende porque uno piensa que existe calidad humana, que existe empatía, sobre todo con aquellas personas que están viviendo y padeciendo el dolor de perder un hijo. Y me parece que este es un asunto que pierde absoluta perspectiva cuando se erigen en juez y parte, cuando llegan a una tribuna y exigen justicia o dicen que la van a otorgar y dicen que la van a ejercer. Está el expediente en la Procuraduría, Carmen. No es existen denuncias en la Procuraduría de Justicia con relación a todos los temas del sismo. Perdón, termino, Raúl. La Procuraduría se ha quedado bastante corta de lo que podría estar haciendo. Dice que siendo autocríticos, el gobierno de la Ciudad de México se ha quedado corto. Se ha quedado corto, sí, hay que decirlo con todas sus letras. Yo no sé si alguien está cuidando su futuro político, pero yo te diría, hoy por hoy, yo, así dices que somos corresponsables, no, perdóname. A ver, Raúl Flores dice del gobierno de la Ciudad de México. Corresponsable el que esté abonando a la impunidad. Yo no cargo con esa corresponsabilidad. Lo único que yo quiero terminar diciendo, la justicia no se imparte por parte de los candidatos en una contienda electoral. A ver, aquí es una autocrítica al gobierno. Y seguiremos siendo autocríticos. No caeremos en esa soberbia. Seguiremos siendo autocríticos. La retomamos el todo el tiempo. Termino diciendo con relación al tema. Me parece que sí, que en efecto, lo que nosotros en estos momentos tenemos es expedientes con relación en la Procuraduría, en las instancias que imparten justicia. Todos en ese lugar está. Y lo único que yo te quiero señalar es una candidata que llama, que dice que va a impartir justicia. Imagínate el tamaño de la ignorancia. Imagínate lo que está diciendo. Sí, claro, ella va a impartir justicia, ella es Ministerio Público, ella es el juez, ella es la que va a dictar sentencia con relación a un tema. Esa es la ignorancia y ahí es donde tú tienes la evidencia de que lo que están haciendo es utilizar una desgracia humana con fines políticos. Eso es lo vil, eso es lo falta de ético, eso precisamente, a eso nos referimos. Nada más apuntar algo. Claudia Sheinbaum reservó el expediente del Repsamen. Lo reservó, por supuesto que sí. Ahí están Fue orden de juez. Ahí está, ¿no es cierto? A ver, ¿quién reservó la información, Estela? Hay una orden de juez. ¿Sí está reservado? El expediente en estos momentos ya no está reservado y lo único que te quiero señalar, Raúl, esta fue una orden de juez. Y por eso se reservó, fue atendiendo la instrucción de un juez. Y mira, sabía que iba a ser un tema frecuente en todos los postdebates. Pues lo único que te quiero señalar es, este tema lo tienen los padres de familia, este tema lo tienen los medios de comunicación, las carpetas íntegras se han entregado, pero no solo eso, Claudia estuvo desde el primer momento en que sucedieron los hechos en ese colegio. Ahí estuvo. Y estuvo dando la cara y estuvo entregando la información. A ver, yo creo que aquí hay que hacerle caso también a la gente que nos está siguiendo a través de esta transmisión en internet. ¿Alguien tiene idea de los candidatos o de ustedes qué pasó con el caso Frida Sofía? Esta gran historia que quedó ahí atrapada sin salida. ¿Alguien sabe lo que pasó ahí? Porque quedó un capítulo terrible donde hubo una circunstancia informativa muy fuerte, donde estaba incluso la Marina vinculada, el gobierno federal, Aurelio Nuño, en fin. A ver, déjenme hacer ese paréntesis. ¿Alguien de aquí sabe qué pasó? Eso es muy interesante. Fíjate que el público siempre tiene la razón, ¿no? Efectivamente. Como dicen los clásicos. Sí, claro. Pues sí. En el caso, ese es un caso evidente. Tú imagínate que llega Claudia Sheinbaum, ya nos dijo que estuvo aquí. Bueno, lo primero que tendría que haber hecho es pedir que detuvieran, porque así a petición de parte, ella tuvo contacto visual con la dueña del Repsamen. Ya se conocían, por cierto.
hay historias de verdad que se irán conociendo con el tiempo. Hoy, chequen el Excelsior de hoy, hay un reportaje muy importante respecto de una maestra que da un testimonio clarito de lo que pasó en esos días, y verán si no se conocen o no, si se conocieron o no Claudia Sheinbaum y Mónica, Miss Mónica, hoy publicado hoy. Está el testimonio valientísimo de una maestra del Repsamen. Esa no detener, no hacer justicia, ninguna de las autoridades que estuvo ahí dijo, a ver, esta señora, por lo menos preventivamente, súbanla a la patrulla. ¿En ese momento? En ese momento. ¿Pero en ese momento? En ese momento. Porque ¿La directora del colegio en ese momento? Por supuesto, porque es el momento también de deslindar las responsabilidades. No se necesita ser juez, eso es, perdóname, desconoces la ley, pero cualquiera puede, a petición de parte, la policía puede detener a alguien, se lo llevan al Ministerio Público y entonces se dilucida si sí o si no, pero mientras a petición de parte se hubiera hecho. ¿Por qué? Porque no hubiera habido ninguna Frida Sofía, porque esa señora tenía los papeles. No hubiera habido ninguna Frida Sofía, pero a ver, claro, ahí hay otros componentes. Otros componentes que no tienen que ver con la jefa delegacional, yo creo. Por eso, la información, la transmisión, la construcción de una historia. Tiene que ver con A ver, Fernando, ¿tú sabes algo? Sí, yo creo que hay que separar temas, porque estamos confundiendo delitos con faltas administrativas, o sea, hay incumplimiento de la ley, y sobre un fenómeno, digamos, que atrapó la atención de millones de personas. Situaciones e hipótesis distintas. Una es el acto de gobierno puro y otro es la cobertura mediática y las historias que se generan alrededor de emergencias y alrededor de situaciones pues que tienen mucho que ver con... Que ahí es el gobierno federal, sinceramente, lo que con dramas, quien marcó la pauta. Con tragedias, pues, para no el gobierno federal tomó el control del colegio Repsamen. Es muy importante. Para ese tema, ¿no? Es muy importante, sobre todo en esa materia. A la jefa delegacional le corresponde específicamente la protección civil. Por ejemplo, es una norma que la prevé el propio Código de Protección Civil de la ciudad, es una facultad constitucional que establece que el primero en llegar es la delegación y el primer responsable, por eso se llevan a cabo verificaciones de manera, digamos, periódica, y es una de las razones que yo entiendo que Raúl está hoy acusando a Claudia Sheinbaum. No llevó a cabo con exhaustividad las prevenciones en materia de protección civil, y por eso los alumnos no debieron haber acudido a clases, y si no debieron haber acudido a clases, sobre todo cuando hubo una alerta el 7 de septiembre, antes del 19 de septiembre que fue este sismo, pues no hubiera ocurrido esta tragedia de Frida Sofía y por ende no hubiera entrado la Federación, la Marina y el Ejército. Frida Sofía no. Lo que yo les preguntaba es que si alguien sabía qué pasó de esa parte de la historia. Yo estoy un poco intentando explicar la responsabilidad, ¿no? Y los tramos de cada uno. Me queda claro que Claudia Sheinbaum tiene una responsabilidad muy específica respecto del incumplimiento de normas, respecto de la incapacidad de aplicar sus propios reglamentos y la propia normatividad de lo que yo afirmo que debe ser responsable y que debe acreditarse esa responsabilidad. Número 2, la parte del delito, por supuesto que corre a partir de una investigación de un ministerio público y termina con un juez de control, hoy sobre todo con la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio. No estamos hablando respecto a ninguna de las dos. A mi juicio, estamos hablando de la capacidad o responsabilidad política que asume el mando que fue electo. Para ello se eligió como responsable a Claudia Sheinbaum y que notoriamente incumplió y que ahora vienen varias versiones diciendo no, que sí, que mi tía el Perico es responsable. La realidad es que no fue jefa delegacional efectiva, eficiente, eficaz. Y hoy encontramos una historia de no sabe nada, clichés, frases comunes, pero sobre todo arrogancia. Debería asumir su responsabilidad y decir, a ver, nos equivocamos en estos tramos y nos equivocamos por esto. Lo que yo me comprometo es a resolver esto otro a futuro. Y no encuentro ninguna pizca de autocrítica, pero siquiera de juicio y de raciocinio político. La ciudadanía quiere saber quién puede y tiene la capacidad de ser líder. Yo creo que Claudia Sheinbaum notoriamente no tiene la capacidad de ser líder. Ella está ahí en capacidad de gerencial, es gerente de un proyecto de un señor que está compitiendo a la presidencia de la República y por ende yo creo que el más capaz para gobernar la ciudad, como se demostró en el debate, es Miquel Arriola. En esos términos tendríamos que estar debatiendo. Me comprometo a hacerte llegar un audio inédito. De una reunión que sostuvieron los padres del colegio Repsamen con Claudia Sheinbaum el 28 de septiembre del 2017 a las 11:22 horas fue el inicio de la reunión. Para que... ¿De qué año? Del año pasado, del 2017, es el audio inédito, aquí lo tengo, los padres hacen reclamos directos.
ahí se escucha. Él fue director del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Está presentando, los padres después comienzan a hablar. Es el volumen de mi... Pero si me permites... Pero se lo soy el presidente de la Sociedad Mexicana de Escrituras y el doctor Sergio Alcocer, que es un especialista reconocido en estructuras del país. Ellos están como coordinando toda la investigación que se tiene que llevar a cabo. Cualquier otro papel, por ejemplo, en protección civil, también la normatividad lo que dice es que la escuela más de una. Sus carpetas. Más de una hora. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que ella dice que protección civil no le toca. Creo que sería conveniente que tu equipo, si te parece, ubique lo que nos quieren decir. Si me permites cerrar el tema. Sí, muchas gracias, Carmen. Mira, Claudia Sheinbaum siempre ha estado y estará del lado de la justicia y de las víctimas. Raúl, Fernando, tienen tiempo de recuperar sus principios y valores y dejar de lucrar con la desgracia humana. Tienen tiempo. Por supuesto, sobre este tema, lo único que les quiero decir es... A ver, si les parece, dejemos que Estela Damián dé este mensaje y ahora escuchamos qué tenga que decir. A ver. Cerraré de esa manera, Claudia. No vamos a lucrar, perdón. Lapsus por solo. No vamos a lucrar con el tema de la desgracia humana como lo están haciendo ellos. No vamos a lucrar con un asunto de falta de principios de ética. No vamos a lucrar con un tema que es doloroso para la ciudad. Me parece que eso es a lo que nos referimos cuando se señala que es una actitud vil. A eso nos referimos. Sobre el tema que yo pregunté, déjame cerrar aquí también este tema, Estela. Yo decía así en genérico a los tres, por una necesidad de información que tiene Sociedad Mexicana de ese capítulo, en particular, que no tiene que ver con la protección civil, que no tiene que ver con estos asuntos fundamentales, sin duda, de lo que pasó con el sismo y lo que aquí está a discusión. Por información a la sociedad, ¿alguien tuvo alguna referencia que no se conozca de cómo fueron las cosas para que lo que ocurrió en ese colegio Repsamen se convirtiera en una historia que después se derrumbó en términos de información, como sabemos, donde la Marina Mexicana tuvo un papel tremendo porque convirtió una historia, y digo la Marina porque fueron los que dotaban de información a los periodistas, que a su vez, dimos información de las fuentes oficiales, en fin, una historia tremenda. Yo no sé si para cerrar esta parte de la historia, alguien tenga algo adicional que decir al respecto. Nadie puede contar algo que pueda explicar cómo es que se llegó al caso Frida Sofía. Es decir, al caso de la construcción de una historia que envolvió la atención nacional de millones de personas en algo que ocurría ahí, en esa escuela. ¿Ustedes tuvieron alguna noticia? ¿O quedaba ya atrapado en un circuito donde ya no tiene esta cabida? Porque era la Marina que tomó el control. Bueno, la autoridad federal en realidad, ¿no? Exactamente lo que tú acabas de señalar. Muchas de las cosas que se conocen de lo que sucedió fue a partir de los cercos que se crearon para generar el rescate a las víctimas. Y entonces es ahí donde surge este tema que fue muy lamentable y que, se condenó altamente en diferentes medios de comunicación, Carmen. Bueno, nos quedamos con la duda del caso Frida Sofía respecto a exactamente cómo es que se construyó lo que se construyó, y alguna otra ocasión habrá oportunidad de conversarlo. No necesariamente ustedes por su función tienen información sobre este tema, pero ya que estamos hablando del tema y que la gente dice ¿y Frida Sofía? Pues lo preguntamos y lo ponemos a la mesa. Regresando al punto del debate de ayer, tenemos otro fragmento que aquí nuestro equipo ha seleccionado. Vamos a ver de qué tema nos lanzan acá. Alejandra Barrales nos debe aclarar lo que no declaró en su declaración patrimonial propiamente. Un inmueble de 12 millones de pesos en Calzada de la Viga, dice que lo vendió, pero en el 2018 promovió un juicio de amparo en contra de un embargo que le hicieron. Alejandra, acláranos si tienes otro departamento en Polanco. Yo quiero señalar que a una de las nuevas fantasías de Miquel, que es evidente que como buen priista pues viene a calumniar. Quiero pedirle a mi equipo que por favor suba a mis redes
3 documentos que son importantes para responder una vez más a estas calumnias. Primero, una vez más, mi declaración 3 de 3. Un segundo documento, una opinión favorable, es un documento oficial, la opinión favorable de la situación financiera fiscal que emite y firma la Secretaría de Hacienda. Una secretaría, por cierto, que está a cargo, ha estado al servicio del jefe de Miquel y que no obstante a ello afirma que es una opinión favorable. Y un tercer documento, la opinión técnica de un despacho contable público certificado, igual que al que recurrió el candidato a la presidencia para certificar su condición patrimonial. La pongo a disposición y al escrutinio de la ciudadanía. Bueno, sobre este tema, ¿qué dices, Fernando, que te tocó el turno porque no participaste del anterior? No, desde hace tiempo, Miquel Arriola ha venido afirmando un tema que nos parece muy importante. Uno, los saberes de los políticos. No molesta que tengan haberes, sino que en un corto plazo hayan aumentado desproporcionadamente su patrimonio. Para eso existe la 3 de 3, no para evidenciar que políticos tienen recursos o no. Pudieron haber sido heredados, pudieron haber sido adquiridos por vías legítimas y por trabajo empresarial o lo que sea. En el caso específico, lo que Miquel Arriola ha venido afirmando es que de manera desproporcionada en los últimos 5 años, a partir de que fue senadora Alejandra Barrales, está injustificado ese aumento de su riqueza y yo creo que no le corresponde a nadie más que a Alejandra acreditarlo. Nosotros seguimos encontrando más y más propiedades. Ya nada más nos falta, y por eso se le hizo la pregunta del departamento en Polanco, por ahí tienen varios fideicomisos guardados y varias propiedades, no vaya a salirle una más porque ahí sí se nos cae toda la historia de Alejandra Barrales, pero yo creo que a ella le corresponde sobre todo. ¿Es una amenaza o tienen algo guardado? En eso estamos. Bueno. O sea, ¿qué tanta información tienen de eso? Bastante. ¿Qué sugieres? Yo sugiero que esperemos para que nuevamente Alejandra Barrales nos salga con este tipo de argumentaciones o evasivas y que, pues con hechos, con documentos públicos, etcétera, mira, se acredite. Hay mentiras, ahí sí, Miquel está bordeando temas pues delicados. La verdadera dueña del lugar, bueno, son los hijos de la señora Beatriz, los hijos menores de la señora Beatriz Huesca Reynoso. ¿De qué propiedad estás hablando? De la propiedad de La Viga. De la propiedad que dijo Arriola ayer. Sí, así es. Esa propiedad formó parte del patrimonio de la familia de Alejandra, sus padres, su hermana y ella. ¿El propietario es quién dijiste? Es la señora Beatriz Huesca. Por cierto, hay un video, Beatriz Huesca Reynoso. Hay un video. ¿Qué es de Alejandra? Nada, no es nada. O sea, no el tiene nada que ver esposo con de el Beatriz inmueble. Huesca compró el inmueble, después tuvieron una situación económica comprometida. Hay un fraude que se hace ahí, que unas personas intentan hacer con este folio del registro público de la propiedad, con pagarés falsos, simulando una compra. Es por eso que Alejandra aparece en los juicios. ¿La propiedad es de quién? ¿Quién la compró? La propiedad es del esposo de la señora Beatriz Huesca. El esposo acaba de fallecer, falleció hace poco. La sucesión son los hijos y la señora, ¿no? Ella hay un video que también en estos momentos voy a pedirle a mi equipo que lo vuelva a subir a las redes porque ya lo conocen ellos. Esta propiedad sigue apareciendo en el registro público de la propiedad, el nombre de Alejandra Barrales y sus familiares, y también en los juicios, porque no escrituró, porque el señor nunca escrituró, y la señora Beatriz Huesca ahí dice... ¿Pero quién compró? Perdón. Compró, ¿Cuál es la situación? A ver, ¿cuál es la situación? Hay una compra, hay un contrato de compraventa. ¿Alejandra le compra? Le compra. Alejandra no le compra. La familia de Alejandra le vende, y Alejandra es copropietaria de ese bien, ¿no? Ahí inclusive ya no existe la casa, levantaron ya un edificio, que no es la casa patrimonio original. De la familia Barrales. De la familia Barrales. Que venden a la señora Huesca, y ese es el tema. Y continúa en el registro público de la propiedad el nombre Barrales. El nombre Barrales porque... Por un litigio de la familia que compra. El señor que falleció, el antiguo dueño que falleció y dejó a sus hijos este patrimonio, hijos pequeños, nunca tuvo el dinero para escriturarlo, porque cualquiera que haya adquirido una propiedad en esta ciudad sabe que pues la parte de la escritura pues hay que pagarla, y hay que pagar el notario, y hay que pagar una serie de trámites. A esto le sumas que unos vivales intentaron hacer un fraude
con esta propiedad al ver que estaba en esta condición en el registro público, que es una de las cosas que hay que corregir también en esta ciudad, el tema de la seguridad jurídica sobre los predios, ¿no? Y estos señores simulan una venta con pagarés, ¿no? Y entonces comienzan un pleito legal con Alejandra Barrales y su familia, ¿no? No es la única que comparece en los juicios, eso lo saben perfectamente. De la propiedad en Polanco, ahí sí despreocúpate, no te preocupes, no hay absolutamente nada. Ella rentó un departamento hace 10 años en Polanco, eso es ¿No es claro. propiedad? No es propiedad. No, ¿No está en la 3 de 3? Ya no vive ahí. No está en la 3 de 3. Y lo otro es lo de Miami. Lo de Miami es una deuda. O sea, quieren hacer la cuenta tal, es una deuda en la cual está. Eso sí, te podría decir, el día de mañana Alejandra puede librarse de esa deuda, ya acabar, finiquitar eso, ya terminar ese contrato, ¿no? Y eso sí, hay otras responsabilidades como las de Claudia Sheinbaum, que esas sí no se van a extinguir con nada. Yo en este punto me parece que hay que dejar a Alejandra Barrales. Me parece muy peligroso que tú estés defendiendo por ello. Entiendo, ahorita te comentaré por qué. Yo te lo comentaré por qué. Porque yo fui específicamente a revisar el registro público de la propiedad. Y yo, en términos del artículo 979 del Código Civil, te explicaré qué significa la propiedad. Tiene 3 elementos. Ius utendi, fruendi y abutendi. ¿Qué significa en español? El derecho a usar, disfrutar y disponer. Son los 3 elementos de la propiedad. Cuando se está señalando que no tuvieron dinero para transmitir. Te pregunto, ¿no hubo voy una a compraventa? explicarlo lógicamente. Cuando a mí me dicen, no, pues es que transmitió el bien inmueble. Ok, entonces dispuso del bien inmueble, no uno de los 3 elementos. Dispuso del bien inmueble y lo vendió. Eso me afirma ahorita Raúl Flores. Qué curioso. Porque si lo vendió significa que no tiene uno de esos 3 elementos. No tiene el derecho a usar, ni a disfrutar, ni a disponer. Qué curioso que el año pasado promovió un juicio de amparo Alejandra Barrales. Por cierto, un segundo juicio de amparo. Se te olvida el tema de la estafa. Voy a seguirlo elaborando. El año pasado promovió un juicio de amparo Alejandra Barrales para defender una inscripción específica, un aviso notarial, que como tú sabes, los avisos notariales anticipan ciertos actos. Porque no le van a cobrar. Segundo aviso notarial. Ese predio. Lo promueve Alejandra Barrales en ejercicio de el derecho de disposición del bien inmueble. Si uno no es propietario del bien inmueble, ¿por qué está disponiendo de él? Y está ejerciendo juicios de amparo ostentándose como propietaria. Tan es así que el registro público de la propiedad lo señala. Pero a ver, digo, entiendo que se quiera defender y entiendo que sea un tema, sobre todo cuando es un bien inmueble que no apareció en la 3 de 3 y que es un bien inmueble hoy, un edificio de 5 pisos. Yo por eso señalo y afirmo que es peligroso que uno defienda, entiendo que lo haga, pero es peligrosísimo cuando nosotros lo que le estamos diciendo es, Alejandra, no es problema que tengas recursos, el problema es que tienes un departamento en Miami, una casa en Las Lomas que fue pero ya te fuiste por subvaluada, la tangente. Y ahora te encontramos un edificio. Tu patrimonio de repente avanzó a 100 millones de pesos. ¡Guau! La izquierda austera, No es su edificio. O sea, ahí sí te equivocas, no es su edificio. Y ahí está, lo bueno es que ahí está la dueña original, la sucesión. Y contra eso, pues creo que contra las personas que son las registro público propiedadmente, el derecho de propiedad no existe, pues ya es un dicho, Raúl, ahí están absolutamente equivocados. Pues no, ahí está la dueña. Vamos a entrar en la parte final de esta mesa de discusión donde quedan todos estos temas y los que nos faltan. A los 3 les aprecio muchísimo que hayan estado aquí en este programa en vivo. Les propongo hacer una pequeña pausa y regresamos para cerrar. Cada quien elija el tema que considere pertinente, cada quien deje la idea principal que quieran subrayar en esta discusión, esta disputa por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Estamos hablando de la ciudad capital y bueno, pues todo lo que va involucrado. Así que a los 3 gracias. En un momentito más regresamos para establecer el orden de salida y entramos en esta fase final. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.
Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, entramos en la parte final. Aquí hicimos un sorteo, literalmente, para cerrar este encuentro, donde los tres participantes de las tres principales campañas por la jefatura de gobierno de la capital del país estuvieron discutiendo y debatiendo, cosa que les agradezco a los tres. En el orden que quedamos, bueno, pues vamos a darle la palabra a Fernando Zárate de la campaña de Miquel Arriola. Después estará Raúl Flores de la campaña, perdóname, estará Estela Damián de la campaña de Claudia Sheinbaum y cerrará Raúl Flores de la campaña de Alejandra Barrales. Así que te escuchamos, Fernando Zárate. ¿Qué nos dejas aquí después de lo que hemos oído esta mañana? Siempre agradecido contigo y con tu auditorio. Aprovecho el tiempo para señalar lo siguiente. Es un primer debate de 3. Y cuando menos hoy empezamos a revisar cuáles son las tablas, las capacidades, la potencialidad que puede tener el próximo jefe de gobierno. Yo notoriamente encuentro pues una alternativa, por un lado, o dos alternativas. Por un lado, la continuidad. Y la continuidad pues representa a Claudia Sheinbaum, que aunque quiere a toda costa desafanarse de sus responsabilidades del gobierno de 1997 en la Ciudad de México, y hoy desafanarse de una absoluta incompetencia en 5 delegaciones. Y por el otro lado, bueno, pues el PRD, que nosotros ya claramente sabemos cómo ha gobernado y se les están endilgando y endosando pues absolutamente el caos de la ciudad. Yo creo que Miquel Arriola representa una opción real de gobierno, una opción capaz, una opción muy sólida, fresca, absolutamente fresca, pero sobre todo es algo que no hemos todavía discutido. El PAN no tiene candidato. Qué curioso que en la Ciudad de México el PAN no traiga candidato. Y creo que Miquel ha demostrado cuáles son sus principios. Es un candidato de valores, es un candidato de la familia, es un candidato de principios, que él está asumiendo ese rol y que además está asumiendo compromisos con infraestructura, con agua, con seguridad, que conoce la ciudad, a pesar de que lo habían acusado de que no, y que fue el exdirector del IMSS. Yo creo que los mexicanos, a pesar de ciertos temas, están absolutamente contentos con una institución pilar de este país que fue el IMSS, y el de números rojos, que varios gobiernos los habían abandonado, lo dejó en números negros, es decir, con actividad positiva en términos de finanzas. Entonces, yo creo que lo que requiere la ciudad es un candidato capaz, que pueda discutir y que pueda afrontar estos problemas. Yo vi que Claudia Sheinbaum no los puede afrontar, por eso el escrutinio tan fuerte en el Repsamen. Si no puede afrontar ese problema, no podrá hacer lo demás. Entonces, pues yo creo que Miquel dio una fantástica batalla y yo creo que salió victorioso. Y así yo creo que podemos continuar hacia adelante para discutir los temas que importan y bajo escrutinio estricto a los candidatos, ¿no? Estela Damián, de la campaña y del equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo cierras? Diciendo que el capitalino y el mexicano en las diferentes encuestas de opinión ha decidido en estos momentos tener a la cabeza a 2 candidatos de Morena como sus favoritos. Y ya lo sabemos, Andrés Manuel para la presidencia y Claudia Sheinbaum para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entendemos también que el capitalino no quiere una ciudad regresiva, no quiere una ciudad coartada en derechos, no quiere una ciudad en donde no se respeta al individuo, al ser humano, no quiere una ciudad caótica, desordenada, insegura, entregada a los intereses privados. Y por eso justo este tema de encabezar las encuestas, porque estamos convencidos de que Claudia Sheinbaum va a ser la primer jefa de gobierno que va a tener la capacidad, va a tener el mejor equipo de trabajo, pero también va a tener la honestidad y va a tener la calidad moral para gobernar esta ciudad.
Me parece, Carmen, que este espacio es muy sano, es deliberativo, nos permite confrontar ideas, nos permite darnos cuenta de aquello que en el debate no se ve o a veces no se discute. Y yo exhorto a mis compañeros a seguir el debate, a que continuemos en esta sana discusión de ideas, en donde las descalificaciones no prevalezcan, en donde prevalezca justamente el proyecto de gobierno, la capacidad, la honestidad y sobre todo eso, la entereza de una mujer que será la próxima jefa de gobierno con Claudia Sheinbaum a la cabeza. Muchas gracias por tu espacio, Carmen. Gracias, Estela Damián. Raúl Flores, ¿con qué te despides del equipo de campaña de Alejandra Barrales? Mira, pues me despido diciendo que esta visión autocrítica que ha tenido Alejandra, no echar las campanas al vuelo en ninguna circunstancia, esta posibilidad de ser sin duda una mujer que plantea un desarrollo a 30 años para la Ciudad de México, ya tener una perspectiva planeada, de planeación, un nuevo enfoque para la ciudad, con movilidad, con medio ambiente, sin impunidad, pues no corresponde con definitivamente con esto que hemos visto aquí. Nosotros sí nos distanciamos de si alguien se dice izquierda y se ríe ante el anuncio de los padres de que hay más Repsamens en latentes, si alguien se ríe respecto de que se reservó información y no está disponible porque se reservó la información crítica, si alguien se ríe de que esta señora no podría, Claudia Sheinbaum, está reprobada porque no podría asumir una emergencia mayor en la Ciudad de México, porque no la asumió con entereza y con transparencia en el caso de el Colegio Repsamen. Pero también decirte, de aquí me voy, si me ayudan, de aquí me voy a hacer una denuncia. Nos dimos cuenta, sí, esto nos hizo llegar un ciudadano, los actos de Claudia Sheinbaum. Aquí vemos cómo se transporta en vehículos con placas para gente con discapacidad. Estas son las camionetas en las cuales se transporta el equipo de Claudia Sheinbaum. Utilizan transportes de placas con discapacidad. Aquí está la persona que coordina al equipo de comunicación de esta señora Claudia Sheinbaum. Aquí está su coordinador de comunicación, Iván Escalante, que se van en un vehículo, placas B27AJH. Ahí están los actos, aquí siguen en los actos, aquí están los vehículos, estos son otros, las otras eran blancas, estas son otras camionetas. ¿De dónde sale tanto dinero? Y esta parte de utilizar vehículos con placas para personas con discapacidad. A lo mejor tenemos a alguien de discapacidad. Ya cerramos el debate, pero creo que porque estás aportando un dato inédito. Aquí están. Vale la pena que Estela dijera algo. Sí, a ver, Estela. Sí, rapidísimo. Si no tiene por lo que identifico, Raúl, a lo que tú te refieres es a un vehículo que se utiliza para medios de comunicación. Varios vehículos, por lo menos aquí tengo identificadas tres camionetas de última línea, ¿no? Que se utilizan, se mueve con grandes vuelos. Mira, son vehículos, camionetas para nada modestas, en los cuales se mueven ellos. Digo, estas camionetas no son ni... A ver, ¿qué camionetas? Pues una Express Van, me parece que se llama. Solamente decirte, Carmen, si me das permiso, aquí, a lo mejor entre los reporteros que cubren la fuente de Claudia tenemos alguna persona discapacitada y muy probablemente por eso se utilice un vehículo especial. No son sencillas. Nosotros, si les parece... eso sí eso quiero ser categórico. Aquí están las fotos, nadie tiene esa condición de discapacidad y no es una, son 3 camionetas las que se utilizan para mover a la gente de Claudia Sheinbaum. Y si este señor es el que las coordina, Iván Escalante, y si nos vamos ya al detalle, mira, aquí están subiendo de manera normal a las camionetas, y las camionetas de estas características se pueden estacionar donde sea, no son molestadas por las infracciones de tránsito, no pueden ser remitidas al corralón, y por cierto, pues si tú ves, y esa condición la usan bien, aquí está una de ellas inclusive subida a la propia banqueta en la rampa de discapacitados. Yo solo para decirlo y tan claro, sí creo que hay un problema de congruencia severo en Morena, que están vendiendo una idea y es otra, ¿no? Estela Damián, bueno, propongo que tú dices que saliendo de aquí vas a presentar una denuncia, ¿en dónde? En la FEPADE.
En la FEPADE por delitos electorales. ¿Cuál va a ser la construcción de la denuncia? Sí, son dos. Una es por el uso de los programas sociales, el programa para adultos mayores, que hay promotoras que están poniendo a gente de Morena cuando reúnen a los adultos mayores, cometiendo una violencia inclusive contra los propios personas adultas mayores en la Ciudad de México. Y esta otra por el uso de recursos indebidos en una campaña electoral, como el hecho de utilizar estos vehículos con estas placas y a ver si esos vehículos están reportados también en los gastos de campaña. Quedaron aquí entonces algunos pendientes, déjenme subrayarlos porque ustedes los ofrecieron para este espacio de noticias y entonces para que quedemos claros de que de este debate queda pendiente que Raúl Flores del equipo de campaña de Alejandra Barrales ibas a presentar o nos vas a presentar esos audios donde tú afirmas que hay algo relevante sobre una conversación de Claudia Sheinbaum con vecinos sobre el tema Repsamen, con los padres de Repsamen. ¿Podrías dejar ahí el centro de lo que de cuál es el mensaje? Un audio inédito de una reunión que se dio ¿En donde se dice en septiembre del año pasado, el de 28 de septiembre, en donde se dice, Claudia dice que que ella es responsable de las construcciones, los padres le increpan, le dicen que tiene una responsabilidad mayor y termina admitiendo pues que tiene una responsabilidad en materia de protección civil. Ese es un elemento que colocaste a la opinión pública con el tema Repsamen. Ahora muestras estas imágenes y dices que vas a presentar una denuncia ante la FEPADE. Estela Damián nos ha ofrecido que va a preguntar sobre si en alguna circunstancia hay una explicación de por qué se utilizan estas placas en esos vehículos. Nos queda saber, digamos, saber si hay esa información, de comunicación que tenga alguna discapacidad. Y entonces tendríamos al público de este programa pues la información relativa a esta parte de esta situación en donde habrá una denuncia y esperaremos la explicación que venga del lado del equipo de Sheinbaum. Y Fernando, pues de esto ustedes quedaron como observadores. Sí, bueno. Hasta este momento, a menos que tengas algo que agregar. No, pues es el pleito entre hermanos. Hay que dejarlos correr. Habíamos acabado hace rato el debate, pero esto continúa. Si siguen así, no vamos a acabar nunca. No vamos a acabar nunca. Fernando. Así que bueno, ahí dejamos las cosas con estos tres mensajes de los tres representantes de estas campañas político-electorales, las tres más importantes en este momento con las encuestas a la mano. Así que gracias Estela Damián por estar aquí esta mañana. Un gusto siempre estar contigo, Carmen. Gracias Estela, gracias Raúl por estar aquí esta mañana. Gracias por el espacio. Y gracias Fernando por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Carmen. A los tres muchísimas gracias.